Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de fase B, las 7 iglesias y los 7 chakras. Voy a compartir el link para iniciar entonces con la conferencia de esta noche. Bueno, estoy compartiendo el link para iniciar entonces con esta interesante conferencia de fase B, que busca el despertar de nuestra conciencia. Estas conferencias corresponden a lo que es la enseñanza de conocimiento de sí mismo, un conocimiento milenario que ha estado en todas las civilizaciones, conocimiento universal que busca el despertar de nuestra conciencia, conciencia atrapada en nuestro propio yo psicológico. Este conocimiento entonces busca ese despertar a través de la muerte psicológica, crear los cuerpos existenciales del ser a través de las esencias liberadas, las conciencias, con la práctica del suprasexo y compartir la enseñanza. Idealmente entonces que puedan acceder a la conferencia número 1 de la fase A, donde se profundiza entonces de qué se trata este conocimiento. En este conocimiento no hay líderes, no hay maestros en el plano físico. Se busca que cada uno pueda desarrollar su propio maestro interior y va a ser él que guíe entonces a la persona hacia el camino de la autorrealización. Este conocimiento es un conocimiento práctico, se entregan las herramientas a través de las distintas conferencias y prácticas guiadas y luego cada uno entonces comienza a hacer un trabajo ya más profundo en ese despertar de la conciencia. Bueno, estoy terminando de compartir el link
para iniciar esta conferencia, que es conferencia de fase B. Las conferencias de fase B en realidad se profundizan temas que ya hemos visto en la fase A. Entonces, por eso que la sugerencia es que puedan acceder a la conferencia número 1. Estoy chequeando entonces la imagen, también el sonido, para poder iniciar con esta conferencia. Listo, iniciamos entonces con la conferencia de esta noche. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, vamos a iniciar entonces con la conferencia de esta noche, conferencia de fase B. Las 7 iglesias y los 7 chakras. El objetivo de esta conferencia entonces va a ser que podamos comprender, ¿cierto?, qué son las iglesias, qué son los chakras, cómo vamos a poder, a través de un trabajo práctico, ¿cierto?, poder desarrollar estas iglesias y estos chakras de forma interna, y cómo este trabajo, ¿cierto?, que se va a desarrollando de forma práctica, nos va a ir transformando de manera gradual de animales racionales, que es lo que hoy día somos, ¿cierto?, a hombres. Esa transformación, ¿cierto?, nos va a convertir en hombres verdaderos, y luego de hombres verdaderos a superhombres, y finalmente a hombres absolutos. Recordemos que nosotros, ¿cierto?, tenemos esa categoría eh, estamos clasificados como animales intelectuales, ¿cierto? No nos hemos desarrollado como hombres, genéricamente hablando, ¿cierto? Hombres o mujeres, porque tenemos nuestros cuerpos en una condición lunar, eh, el cuerpo físico y el cuerpo vital. Para poder transformarnos en hombres verdaderos, tenemos que regenerar esa condición lunar, es decir, crear nuestro cuerpo físico solar, crear nuestro cuerpo vital solar, eh, transformarlo, ¿cierto? Porque ya tenemos, y crear nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo causal solar, porque de esos tres tenemos un principio, un embrión, ¿cierto?, que también está en condición lunar, por el ego. Entonces, eh, vamos a través de un trabajo, entonces vamos a poder desarrollarnos como hombres. Luego
transformarnos, ¿cierto?, de hombres a superhombres cuando aparece esa fuerza crística, cuando se encarna la fuerza crística. Ya lo vimos ya en conferencias de fase A. La condición de hombre, ¿cierto? Nosotros creamos nuestra alma. Cuando nosotros tenemos alma, es porque hemos desarrollado esa condición de hombre. Esa alma humana la vamos a unir al alma divina, y la unión de esas dos fuerzas va a crear una tercera fuerza, que es la fuerza del Cristo, la fuerza crística. Desarrollar entonces esa fuerza crística, eh, crea- crear es eliminar el ego, ¿cierto? Y pagar el karma duro, nos va a permitir convertirnos en superhombres. Y luego, ¿cierto? Cuando ya rompemos la mecanicidad, eh, nos hemos convertido en seres inmortales, ahí ese superhombre tiene la capacidad de convertirse en un hombre absoluto, en un maestro, en un ser autorrealizado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta conferencia. ¿Qué es una iglesia entonces? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir o comprender que es una iglesia? Eh, una iglesia entonces es un centro de sabiduría, es una conciencia. Eh, si nosotros observamos cuidadosamente cada una de esas iglesias, vemos que se encuentran localizadas en los distintos centros de la máquina humana. En esos mismos puntos, ¿cierto? Encontramos la inteligencia que maneja la sabiduría de cada uno de nuestros cuerpos internos. Eh, esa inteligencia, ¿cierto? Que maneja esa sabiduría, eh, está en ese mismo lugar, ¿cierto? Donde se van creando nuestros cuerpos. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vamos haciendo la creación de los cuerpos existenciales del ser, se van a ir abriendo esas iglesias. Bueno, bienvenidos a quienes se van conectando. Muy buenas noches, Franco. Bueno, entonces ahí vamos localizando, ¿cierto? Vamos viendo esas iglesias y vamos a ver detalladamente cada una de ellas. ¿Qué es un chakra? Un chakra es un centro magnético que me da mensaje el computador, entonces tengo que estar abriendo y cerrando la pestaña para poder chequear. Bueno, eh, un chakra es un centro magnético que se encuentra conectado a través de unos nervios muy finitos eh, al correspondiente centro de sabiduría o iglesia. Entonces vamos a darnos cuenta que la localización de estos no es en el centro o en la iglesia, más bien los chakras se encuentran localizados de manera externa, trabajando, ¿cierto? En la captación de la energía cósmica. Eso es lo que hacen, ¿cierto? Estos chakras. Todos nosotros tenemos esos chakras. Todos los seres humanos poseemos esos chakras. En la actualidad, esos chakras se han desarrollado de manera inversa. Estos chakras
o discos o ruedas, ¿cierto? Absorben toda la energía del macrocosmo con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, estos chakras, que ya dijimos que están de forma externa, ¿cierto? Captan esta energía, eh, pero como nosotros hemos desarrollado nuestro ego, estos chakras están girando de manera inversa. Los chakras no giran, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj como debieran girar. Aquí vemos los chakras, el chakra coxigio, ¿cierto? El chakra prostático, el chakra umbilical, el chakra cardíaco, el chakra laringio, el chakra frontal y el chakra coronario. Están girando, ¿cierto? Entonces, frente al cuerpo físico. Sin embargo, las iglesias están dentro del cuerpo, en la columna vertebral. Ahí penden, ¿cierto?, esas iglesias o centros de sabiduría. Y en la medida que se van haciendo las creaciones, esas iglesias se van abriendo. Y hablamos de la iglesia de Efeso, de la iglesia de Esmirra, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardis, de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Entonces ahí ya vemos la diferencia, ¿cierto? Mientras una está por dentro, las otras están por fuera del cuerpo físico. Entonces, ya vemos, ¿cierto?, que el estado actual, producto del ego que hemos desarrollado, es ese girar de manera inversa. Nosotros a través de este trabajo necesitamos lograr que esos chakras giren en el sentido de las manecillas del reloj, que es la forma en que debieran estar girando, ¿cierto? Eh, es esas iglesias de las que vamos a hablar también, ¿cierto? Existen en el microcosmos hombre, que es lo que nosotros somos. Son las puertas que nos van a dar acceso a, de manera externa, ¿cierto?, a las catedrales de los mundos superiores. Esas iglesias entonces que eh, están, ¿cierto?, en nuestra médula espinal, van a resplandecer gloriosas, ¿cierto?, de felicidad, con el fuego del Espíritu Santo, con la práctica o con el kundalini, ¿cierto? A medida que nosotros despertamos ese fuego sagrado del Espíritu Santo, ese fuego del kundalini, y comenzamos a crear los cuerpos, comenzamos la creación, ¿cierto? A crearnos a nosotros mismos, vamos a tener acceso, ¿cierto?, también a las catedrales eh, de forma externa, ¿cierto? Como es adentro, es afuera. Entonces, en la medida en que nosotros creamos esas iglesias que penden de nuestro canal medular, están ahí en el famoso Nadi Chitra. Entonces, conforme se va ascendiendo ese fuego y se van creando los cuerpos, se van abriendo esas iglesias. Esas iglesias entonces también a la par van a comenzar a despertar los chakras o los plexos simpáticos, como también se le conoce. Eso es lo que va a suceder, ¿cierto? Vemos cómo esas iglesias entonces están en el canal medular, por donde va a ascender el fuego sagrado del Kundalini.
una vez que se asciende el fuego, ¿cierto? Y se empieza la creación, se abren esas iglesias y se despiertan en ese instante, ¿cierto? Se comienzan a despertar esos chakras o plexos simpáticos. La palabra chakra en sánscrito significa rueda o disco, ¿cierto? Entonces esas ruedas o esos discos giran frente al cuerpo, de manera o debieran girar, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. Esas chakras son sencillamente vórtices de energía. Son redondos y vibratorios. Entonces, estas ruedas magnéticas lo que hacen es captar la energía del universo, ¿cierto? Y llevarlas a nuestro interior. Controlan las funciones nerviosas, las funciones digestivas, las funciones circulatorias, las funciones respiratorias, los mismos genitales, ¿cierto? Vamos a ver cómo esos chakras, ¿cierto? Finalmente controlan todas las funciones eh, del cuerpo físico, ¿cierto? A nivel nervioso, a nivel digestivo, circulatorio. Se hallan bajo el control de estos chakras y de los plexos nerviosos que hay ahí. ¿Qué es ese plexo? ¿O a qué se le llama plexo? A los enlaces de los nervios, de las arterias y de las venas. Los chakras están situados en el mismo sitio, entonces, donde están esos plexos, aunque están ubicados en una dimensión diferente. Existen 72.000 plexos y nadis en nuestro propio cuerpo físico. Entonces, la energía recibida, ¿cierto?, por los chakras circula a través de estos conductos o estos canales llamados nadi, ¿cierto? Y por eso que dentro de ese canal está también el nadi chitra. Plexo entonces se le llama al enlace que hay en los nervios, arterias y venas, donde se cruzan, ¿cierto? Y la función de estos chakras que captan esta energía cósmica es recibirla y distribuirla por los distintos chakras, ¿cierto? Que funcionan finalmente como unas baterías, como unos dínamos, donde se acumula, ¿cierto?, esa energía ahí y comienza el proceso de distribución. Permiten entonces el pase de y transformación de esa energía cósmica, ¿cierto?, que se absorbe, esa energía vital y nerviosa, ¿cierto?, que se absorbe. Cuando hablamos de conductos de los chakras, ¿cierto?, hay uno que es muy importante, que es el susukma, que corre por el interior de nuestra columna vertebral, ¿cierto?, y que va desde el coxis hasta la cabeza. Dentro de ese canal está el nadi. Y en ese, dentro del susukma, entonces, de ese conducto, de ese chakra, hay un nadi, que es el famoso nadi chitra, que es por donde va a subir el fuego del kundalini, por donde va a subir, ¿cierto?, el fuego del Espíritu Santo. También tenemos otros canales que son de igual importancia. Esos dos canales son los canales de Ida y Pingala. Ida empieza en el testículo derecho y termina en la fosa nasal izquierda.
En la mujer va a ser al revés. Empieza en el ovario izquierdo y termina en la fosa nasal derecha. Píngala empieza en el testículo izquierdo y termina en la fosa nasal derecha. Y en la mujer va a ser al revés. Entonces, píngala empieza en el ovario derecho y termina en la fosa nasal izquierda. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo los canales, el canal de ida y pingala, entonces se entrelazan en el canal central, que es el canal del susumna. Y viene a representar, ¿cierto? Clarito, clarito, está en el símbolo del caduceo de Mercurio. El susumna asciende desde el coxis hasta el entrecejo con ida y píngala. Asciende desde las glándulas sexuales, enroscándose alrededor del susumna. Estos dos conductos forman el caduceo del Mercurio, símbolo de la iniciación. Y vamos a ver, ¿cierto?, que los 7 chakras se encuentran radicados en el cuerpo astral. Vienen a ser los sentidos del cuerpo astral y estos se hallan muy relacionados entonces con las iglesias. Los 7 chakras se hallan bajo el control de las iglesias. Bueno, cuando hablamos del caduceo de Mercurio, ¿cierto? Estas alas, podemos ver que ahí está la representación, ¿cierto?, de ese hombre autorrealizado, ¿cierto? Esas alas vienen a corresponder a ese hombre, ¿cierto?, que se ha levantado. El caduceo de Mercurio, que es el símbolo de la medicina, ¿cierto?, es porque en la antigüedad se conocía estas prácticas sagradas y se sabía que con estas prácticas se regeneraba el cuerpo físico. La persona que realiza este trabajo, ¿cierto?, más bien logra la inmortalidad. Un ser autorrealizado es un ser inmortal. Bueno, cada una de estas iglesias o centros de sabiduría comienzan a desarrollarse en la primera montaña. En la medida entonces que vamos eliminando los defectos, se van liberando las esencias o las conciencias, aumenta, ¿cierto?, la luz en cada una de estas iglesias, aumenta la sabiduría de estas iglesias. Estas iglesias entonces van despertando esos chakras de forma gradual, ¿cierto? Recordemos que también se van a ir despertando algunos poderes, facultades, virtudes y fuerzas. En la segunda montaña, ¿cierto?, se va a hacer una transformación de esos cuerpos cuando los yoes causa mueren, se pasa por el proceso de muerte y resurrección, ¿cierto? Y esas iglesias entonces comienzan a resplandecer con todo su brillo, con todo su esplendor. Ahí realmente, ¿cierto?, ya se puede desarrollar la iglesia de manera ya más completa. Esas 7 conciencias, ¿cierto?, forman eso que se denomina la conciencia de nuestro propio ser. Son esos 7 centros de sabiduría
que comienzan a abrirse, ¿cierto? Y que ya a esa altura, ¿cierto? Se han desarrollado eh, y pasan a formar parte, ¿cierto? De la conciencia de nuestro propio ser. Pero le falta un poquito, ¿cierto? A esa conciencia por terminar de desarrollarse, que viene a ser un 1%, que es el proceso de la mecanicidad. Entonces, en la medida en que se va trabajando, ¿cierto? En la creación de los cuerpos, se van a ir abriendo esas iglesias y se van a ir conforme, ¿cierto? También despertando esos chakras. Ahí podemos ver, ¿cierto? El simbolismo que representan o cómo están representados, ¿cierto? Esos chakras o esas iglesias. Vamos viendo entonces. Aquí en el centro, bueno, en la base de la columna tenemos el chakra coxigio, ¿cierto? Y ese chakra eh, está directamente relacionado con la iglesia de Efeso. Se encuentra ubicado en el coxis, eh, el ángel que se encuentra, ¿cierto? El regente de ese chakra y de esa iglesia es Gabriel. Ahí vamos a encontrar entonces la regeneración del cuerpo físico, está sometido a esas 48 leyes y qué es lo que se requiere entonces para abrir esa iglesia. Bueno, trabajar, ¿cierto? Con mucha paciencia, lograr un proceso de castidad y un trabajo muy duro, muy arduo, ¿cierto? En los tres factores. Cuando se logra abrir esa iglesia, ¿cierto? Cuando se crea finalmente el cuerpo o se regenera el cuerpo físico, eh, ya se adquiere, ¿cierto? Un dominio sobre nuestra propia tierra interna y también se va a adquirir un dominio sobre la naturaleza, sobre los elementales entonces de la tierra. Vamos a ver cómo finalmente se va a desarrollar la segunda iglesia que viene a ser la iglesia de Esmirra. Y el chakra que se va a desarrollar aquí es el chakra prostático. Tiene 6 pétalos. Eh, y está, ¿cierto? La conciencia de la naturaleza de todos los seres. En esta iglesia de Esmirra, que está ubicada en el hueso sacro, ¿cierto? Y que su regente es Rafael, se va a desarrollar cuando nosotros regeneremos el cuerpo vital. Ese cuerpo vital que está regido por 48 leyes. Para poder abrir, ¿cierto? Esa iglesia, para poder crear ese cuerpo, se requiere también pasar por procesos de mucha tribulación, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte económica, con la parte, con problemas, ¿cierto? De pobreza. Nosotros estamos trabajando en esos instantes, vamos a estar trabajando en lo que es el yo fornicario. Por lo tanto, ¿cierto? Para lograr desarrollar un proceso de castidad, nosotros hemos expulsado de nuestro cuerpo lo más valioso que tiene el ser humano, que es la energía creadora sexual. Por lo tanto, ¿cierto? Nos vamos a ver enfrentados a esos niveles de pobreza, más no de miseria, ¿cierto? Que se va a sobrellevar con un buen trabajo de sacrificio por la humanidad.
Entonces, los hombres van a tener que enfrentar un proceso de cárcel por algo muy injusto y entonces se va a tener que tener mucha paciencia, mucha confianza en el ser para que no caer en desespero, ¿cierto? Para poder abrir, crear ese cuerpo y abrir esa iglesia, desarrollar entonces ese chakra prostático. Cuando se logra hacer este trabajo, eh, ya tenemos un dominio de lo que son nuestras aguas internas. En, este, en esta creación de este cuerpo se va a obtener la llave Tao, que significa el cierre de nuestros propios esfínteres. Entonces, como ya se tiene un dominio sobre el agua interna, de forma externa también se va a tener cierto dominio, bastante dominio, ¿cierto?, sobre los elementales del agua, ondinas y nereidas. Cuando hablamos entonces de el centro emocional, ahí, ¿cierto?, vamos a encontrar la iglesia de Pérgamo. El chakra relacionado es el chakra umbilical y ahí tenemos, está, ¿cierto?, están los 10 pétalos de ese chakra. Está relacionado con la telepatía. Eh, Podemos ver que ese chakra está a la altura del ombligo. El regente es Uriel y se desarrolla, ¿cierto?, cuando la persona logra crear el cuerpo astral, eh, bueno, el cuerpo astral solar, ¿cierto? Luego ese cuerpo astral solar se transforma a cuerpo de oro y finalmente en la tercera montaña ese cuerpo astral se transforma en un cuerpo de luz. Hay que comprender que las iglesias se van a abrir en su totalidad cuando la persona esté fabricando los cuerpos de luz. Ahí se va a abrir, ¿cierto?, todo el poder de esa iglesia. Eh, este cuerpo astral está sometido a 24 leyes y aquí, ¿cierto? Para poder abrir esa, esa iglesia se necesita mucha fe, también mucha castidad, obediencia, lealtad, muchísima lealtad, porque en este cuerpo astral vienen pruebas muy fuertes que están relacionadas con la infidelidad. Entonces se requiere mucha lealtad, mucha obediencia a nuestro propio Padre. Cuando se domina el fuego interior, que es la creación de ese fuego, de ese cuerpo astral, ya hay un dominio del fuego interno, de la emoción, ¿cierto?, de ese ánimo. También por ley de correspondencia se va a tener un dominio del fuego externo y se va a tener un cierto dominio sobre, bueno, un total dominio sobre las salamandras del fuego. Ya vamos viendo, ¿cierto?, cómo vamos avanzando y ya cuando llegamos al chakra cardíaco, que tiene 12 pétalos, ¿cierto? Ahí viene el desarrollo de este superpoder que es la intuición. Aquí estamos ya en el centro intelectual y la iglesia que se va a abrir ahí es la iglesia de Tiatira. Está a la altura de nuestro corazón y el regente que está en esa iglesia es Michael. Se va a abrir esa iglesia, ¿cierto?, cuando nosotros logremos crear el cuerpo mental. Este cuerpo mental, ¿cierto?, está regido por 12 leyes. ¿Qué se necesita para desarrollar este cuerpo mental? Caridad, ¿cierto? Mucho amor hacia la humanidad.
se necesita mucho servicio, más del que hemos desarrollado hasta ese momento. Se necesita tener muchísima paciencia y sobre todo saber callar. ¿Qué significa saber callar? Dejar de criticar, ¿cierto? Para poder avanzar hay que dejar de criticar. Cuando se logra dominar nuestra mente, eh, logramos, ¿cierto?, dominar nuestro propio aire interno. Ya vemos cómo la mente va y viene, los pensamientos van y vienen, la imaginación mecánica, ¿cierto?, se mueve igual que el aire. Cuando logremos manejar ese aire interior que viene a ser nuestros propios pensamientos, ¿cierto?, viene a ser nuestra propia mente, vamos a tener dominio sobre los elementales del aire, silfos y sílfides del aire. Obviamente que se van abriendo estas iglesias con toda la sabiduría de esos reinos. Cuando llegamos al centro motor, ¿cierto? Que viene a ser el chakra laringio, porque está a la altura de la laringe, que tiene 16 pétalos, se va a desarrollar el oído mágico. Aquí se abre la iglesia de Sardis. Está a la altura de la laringe, ya lo dijimos. El regente de esa iglesia es Samael. Eh, aquí se, se ha creado, ¿cierto?, el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Está regido por 6 leyes. Y para poder abrir esta iglesia, hay que llegar a verificar la muerte, ¿cierto?, de los defectos psicológicos que se están eliminando. Entonces, va a haber que verificar, ¿cierto?, la decapitación de Jezabel, que es el demonio de la mente. Hay que comprobar, ¿cierto?, que la mente, que hemos decapitado, ¿cierto?, a ese demonio Jezabel. Y aquí, como ya tenemos un dominio, ¿cierto?, de nuestra propia voluntad, eh, nos vamos a ir a las causas. eh, y se va a tener entonces un dominio sobre todo el éter. Bueno, aquí vamos en el chakra frontal, que está en nuestra frente, ¿cierto? Eh, tiene 2 pétalos y vamos a encontrar entonces la clarividencia. Aquí se desarrolla la iglesia de Filadelfia. Está en la glándula pituitaria, su ubicación, ¿cierto? Su regente es Sachariel, corresponde, ¿cierto?, al cuerpo búdico. Recordemos que el cuerpo búdico no ha caído. Eh, ese cuerpo búdico, ¿cierto?, se logra desarrollar cuando nosotros unimos nuestros cuerpos, nuestros 5 cuerpos, a los 5 superiores a través del matrimonio perfecto. Nosotros hacemos este trabajo de unión, ¿cierto?, cuando eh, podemos eh, encarnar la fuerza para seguir en el trabajo. La iglesia que se abre es la de Filadelfia, ya lo dijimos, ¿cierto? Y aquí hay 6 leyes. ¿Qué necesitamos para poder abrir esta iglesia? Vamos a poder abrir mientras nosotros tengamos la capacidad de ver
todo, ¿cierto? Sin emitir un solo juicio, sin juzgar a nadie. Aquí hay mucha exactitud y precisión, hay mucha fuerza, por lo tanto no se puede juzgar. Aquí hay una fuerza extraordinaria, entonces eh, se debe actuar con mucha exactitud y precisión. Aquí está el manejo de la cacha, ¿cierto? De todo lo que corresponden a los campos magnéticos, de los átomos, de los planetas. Corresponde a ese centro emocional superior. Vamos a ver ahora el último escalón, ¿cierto? Que viene a corresponder al chakra coronario. Este chakra tiene 1000 pétalos. Desarrolla la polividencia, el ver al tiempo todo, sentir todo al tiempo. La iglesia que se desarrolla es la iglesia de la Odisea. Está ubicado en la glándula pineal y su regente es Orifiel. Está relacionado, ¿cierto? Por supuesto, con el cuerpo átmico, que es lo más abajo que puede llegar nuestro propio ser. Tiene 3 leyes solamente y para que se pueda desarrollar esta iglesia hay que saber callar. Aquí se requiere el silencio porque hay mucho dominio, ¿cierto? Mucho poder a través de la creación, a través del verbo. Se domina todo la cacha, ¿cierto? Se llega hasta el mismo fotón, se maneja la luz, el fotón. Y el centro que está relacionado, ¿cierto? Es el centro intelectual superior. Vamos viendo, ¿cierto?, cómo están los chakras y están las iglesias. En la medida que se van creando los cuerpos existenciales del ser, entonces se van abriendo las iglesias. Conforme se van abriendo las iglesias, se van desarrollando los poderes. Quien va creando los cuerpos existenciales del ser va matando el ego y va liberando la conciencia. La liberación de esas esencias, ¿cierto?, va a través de la práctica del suprasexo, que se van a ir condensando en la médula espinal, va a ir abriendo esas iglesias. Esas iglesias son centros de sabiduría. Y esos centros de sabiduría, por consiguiente, van a ir abriendo, ¿cierto?, también esos chakras donde se van a ir despertando ciertos poderes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en la web, ¿cierto?, existen muchas formas o se llama a la gente a despertar poderes. Poderes que obviamente son mínimos, ¿cierto?, en comparación a lo que se puede hacer, a los poderes que despierta un maestro, ¿cierto?, quien abre una iglesia y abre un centro de sabiduría. El poder que logra obtener es pleno. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a despertar poderes a través de todo lo que nos indican en la web, ¿cierto? Mantralizaciones, bueno, hacer las mil y una cosas para despertar determinados chakras y con ellos, ¿cierto?, los poderes. Eh, Primero que con esos poderes, ¿cierto?, si no hemos eliminado el ego, si no hemos abierto el centro de sabiduría, nos podemos hacer mucho daño. Y no solamente nosotros, sino que a las demás personas. Y eso significa que no estamos ganando, en realidad nos estamos ganando bastante karma para la próxima existencia que nos va a tocar vivir, ¿cierto? Cuando se despierta una iglesia y a través de eso se desarrollan los poderes, ¿cierto?, que tienen los chakras. Los chakras nos dan los poderes, ¿cierto?, en la medida en que se van despertando esas iglesias.
no nos vamos ganando ningún karma, sino que más bien, ¿cierto? Vamos generando mucho dharma. Eh, un ser autorrealizado, alguien que abre, ¿cierto?, todas sus iglesias y despierta todos sus chakras, se convierte en un ser autorrealizado. Eh, ¿Qué significa eso, cierto? Que ya con todos sus poderes, eh, y no estamos hablando de una primera montaña, estamos hablando de la tercera montaña ya, ¿cierto? Donde adquiere, en esa tercera montaña ya se adquiere, ¿cierto? Todo el tremendo poder de lo que es un maestro inmortal, autorrealizado, donde rompe finalmente la mecanicidad, ¿cierto? Y ya puede unirse a su propio ser, que está en el absoluto, eh, y puede volver al absoluto, puede quedarse en el universo, ¿cierto? Por fuera, ayudando a todas las humanidades. En este proceso, ¿cierto? Quien desarrolla todos estos poderes, ¿cierto? Lo utiliza sabiamente porque abrió la iglesia, ¿cierto? Accedió a la sabiduría universal. Pero quien despierta poderes sin acceder a ningún tipo de sabiduría, más daño se puede hacer y más daño puede hacer a otros, ¿cierto? Por eh, despertar poderes que no tiene conciencia para manejar. El único poder que nosotros debemos tratar de despertar está relacionado con el chakra cardíaco, porque es la iglesia, ¿cierto? Que está conectada con nuestro ser, con nuestro propio Padre. Y entonces ahí se recibe iluminación, se recibe sabiduría, ¿cierto? Y se recibe eh, esa conexión directa con nuestro propio ser, se desarrolla ahí lo que se conoce como la intuición. Eso es para que tengamos claro, ¿cierto? Que si no tenemos la conciencia, o sea, si no hemos abierto la iglesia, no vale la pena despertar ningún tipo de chakras. El trabajo interior nos va a ir transformando de forma gradual. En la medida en que nosotros vamos avanzando, vamos transformándonos gradualmente. Eh, en la primera montaña, ¿cierto? Se desarrolla lo que es el nacimiento y en la segunda montaña finalmente se termina con el ego. Se desarrolla, ¿cierto? El fuego, eh, se desarrolla el amor y se acaba, ¿cierto? Con toda la manifestación egoica. Bueno, vamos a dejar este tema y ver si es que hay alguna pregunta y si no vamos a finalizar esta conferencia. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Bueno, vamos viendo. Aquí estoy viendo las preguntas y eh, sí, ya lo vi. Me preguntan cuáles son esas tres leyes. Mira, yo sé que una de las leyes es la ley del amor, porque al final, ¿cierto? Lo que rige toda la creación es la ley del amor. Las otras dos no las tengo tan claras, pero me imagino que están relacionadas con lo que son esas eh, tres fuerzas, ¿cierto? Que deben ser integradas. em, Cuando nosotros salimos del absoluto, ¿cierto? Nos coge la ley de dualidad que hace que se separen las fuerzas, que se separe, que quedemos separados en dos. Eh, la unión de esas dos fuerzas crea una tercera y por eso se hablan de tres leyes, ¿cierto? Eh,
En estas, para volver, ¿cierto? Para poder eh, retroceder y volver al lugar donde salimos, ¿cierto? Al absoluto, debemos integrar las fuerzas o esas leyes y dejar convertido, ¿cierto? Esas tres fuerzas en una sola, que viene a ser el trabajo de la primera montaña, que es, o sea, de la tercera montaña, que es romper la parte mecánica, ¿cierto? De, eh, de esa separación, de esa, de esa separación para quedar convertido en dos, ¿cierto? Eh, y que aparezca esa tercera fuerza. No sé específicamente cuáles son las tres leyes, pero la ley principal, ¿cierto?, que rige toda la creación es la ley del amor. En alguna oportunidad lo pregunté, pero no tuve respuesta. Nos tocaría investigar. Bueno, estoy mirando si es que hay alguna otra consulta en alguna otra página. Mm, lo que sé es que todo debe quedar convertido, ¿cierto?, finalmente en uno. Por eso que el trabajo de la tercera montaña es hacer, ¿cierto?, que volvamos a, a ese punto, a unificarnos, a unirnos, ¿cierto?, con eh, la fuente, con la fuerza, ¿cierto?, donde hay una sola ley, que es la ley del amor. Bueno, ahí tocaría investigar cuáles son las otras dos. Como te digo, pregunté en alguna oportunidad y no tuve respuesta. No, no sabría especificarte más, pero sí sé que esas tres fuerzas deben ser integradas luego, ¿cierto? Y debe transformarse todo en una sola ley. Nos tocaría hacer un trabajo de meditación de koanes, quizás, ¿cierto?, para acceder a comunicarnos con nuestro ser, para poder ver cuáles son esas tres leyes. O también un desdoblamiento astral y preguntar, ¿cierto?, astralmente cuáles serían esas tres leyes. Bueno, al parecer no hay ninguna otra observación. Vamos a dejar hasta aquí esta conferencia y dejarlos cordialmente invitados entonces para mañana, eh, práctica de meditación. El domingo tenemos conferencia de fase A y
quienes están en la quinta región de Chile, comentarles que seguramente el domingo va a haber, se va a estar entregando volantes en Viña. Si hay alguien de la quinta región que se quiera unir, me contacta por interno para que nos pongamos de acuerdo, ¿cierto?, para el trabajo de sacrificio por la humanidad. Que tengan una excelente jornada entonces. Voy a tratar de hacer la investigación para darle una respuesta entonces a Fel. Y si también quieres investigar, eh, eh, bienvenido sea, ¿cierto? Para poder acceder a esa información. Bueno, que tengan una feliz noche.